Una jueza negó al Consejo de la Judicatura 265 millones de dólares que exigía al gobierno. El cantón Pichincha, en Manabí, está en emergencia por las inundaciones. El nivel del agua obligó a un desfogue de la represa Taule-Peripa. La ceniza del volcán Sangay cubrió calles y cultivos en 4 provincias. Las más afectadas son Chimborazo y Los Ríos. Jerarquía de la Iglesia Católica exige a los políticos y líderes sociales de poner intereses y velar por salud, educación y paz. La contaminación ambiental en Quito supera los límites de la Organización Mundial de la Salud. El expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó a la justicia de los Estados Unidos y será extraditado a Perú para responder por el caso Odebrecht. Bienvenidos a Televistazo este viernes 21 de abril. La jueza Cecilia Pareja desechó la acción de protección presentada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y no le concedió los 265 millones de dólares para la función judicial. Jacqueline Rodas nos cuenta que sí dictó otras medidas. No le fue bien al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en la demanda que interpuso en contra del presidente Guillermo Lasso y el ministro de Finanzas, pese a los argumentos que expuso la tarde de este viernes en la audiencia telemática. Que en el efecto sean satisfechos esos derechos. Y ojo, nótese que ese derecho es la puerta de acceso al infinito de los derechos que soluciona el sistema judicial, que los derechos tienen un goce y un ejercicio a un nivel tendente a la progresividad. La progresividad es la fórmula equivalente a ni un paso atrás. La jueza Cecilia Pareja desechó la acción de protección presentada por Terán y no le concedió los 265 millones de dólares que pidió del gobierno para la función judicial. En la facultad jurisdiccional que ejerzo no está la de aumentar, aprobar o modificar el presupuesto. Esta es una facultad exclusiva del ente rector de Finanzas y Presidencia, por lo que hacerlo sería vulnerar la seguridad jurídica, pilar fundamental de un Estado de derechos. Sin embargo, la jueza sí declaró que el Ministerio de Finanzas y el propio Consejo de la Judicatura violentaron derechos de los usuarios del sistema judicial por no coordinar adecuadamente los proyectos y el presupuesto para su buen funcionamiento. Aceptó parcialmente el pedido de otros abogados que comparecieron a la audiencia y ordenó. Se dispone que el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación realicen una mesa técnica a fin de que determinen los proyectos prioritarios. Les dio un plazo de 30 días para que presenten un informe técnico con el plan de acción. Una de las opciones que tiene la justicia para enfrentar a la inseguridad es la unidad judicial especializada creada en diciembre pasado. Francisco Garcés cuenta cómo funciona y cuántos procesos maneja actualmente. La Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado es el grupo de jueces que deberá encargarse de conocer y resolver los casos relacionados a los atentados terroristas, como los que se han suscitado en los últimos meses, así como las detenciones de las principales bandas criminales y otros de tráfico de drogas o de armas, por ejemplo. La unidad está integrada por 14 jueces que tienen jurisdicción nacional y así pueden reemplazar a los jueces cantonales que pueden ser sujetos de presiones, amenazas y corrupción. Desde su creación en diciembre pasado tienen en trámite 270 causas y de estas 176 son relacionadas al crimen organizado. Los jueces de esta unidad tienen un operativo policial especial para su resguardo y con las últimas reformas legales no necesitan trasladarse por el país. En su lugar, son los casos los que se ponen en su conocimiento en Quito. Pero uno de los problemas que tendrá a corto plazo es la cantidad de procesos. Que solo 2 de sus 14 jueces actúen en casos de flagrancia, que deben ser atendidos a cualquier hora en todo el país, es una de las limitantes. Ahí viene uno de los grandes inconvenientes, que sí se debe aumentar la unidad, ¿no? Debe crearse, hacerse un otro concurso para crear más jueces. Otro de los problemas es que no todos los casos sobre crimen organizado llegan a su conocimiento. El problema es que esta unidad, que recién empieza su funcionamiento,
Los casos de flagrancia no los conocen estos jueces, sino que los conocen los jueces de los cantones en donde se produce el ilícito y luego se remite a esta unidad. Para las autoridades judiciales, esta unidad tomará más relevancia cuando 8 organizaciones criminales sean declaradas terroristas. Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, pagó una fianza de $20.000 y hoy regresó de Argentina para cumplir con la presentación ordenada por el juez. Enfrentará en los próximos días el juicio por presunta asociación ilícita. Según la Fiscalía, Sebastián Yunda aprovechó su relación familiar para impulsar contratos relacionados al municipio de Quito. Fiscalía no ha logrado cumplir nada. Vamos a cumplir. Daule Peripa, 7 cantones en riesgo. Un cantón de Manabí y 2 de Guayas están inundados por el desbordamiento del río Daule y las lluvias que anegaron esas localidades. Una de las ciudades afectadas es Pichincha, donde se declaró la emergencia y sus habitantes se quedaron sin servicio de agua potable. Diego Cuenca con el informe. En el cantón Pichincha, en la provincia de Manabí, el río Daule se empezó a desbordar desde el lunes y con las lluvias de este jueves se inundaron 60 viviendas. En esa localidad de 32.000 habitantes, las familias afectadas sacaron sus pertenencias hasta la parte alta del barrio La Taravita y 1 de Mayo. Yo tengo un ancianito ahí que tuvimos que sacarlo, pero al momento, si no mi papito se quedaba bajo agua. El municipio de Pichincha declaró la emergencia porque están perjudicadas las estaciones de bombeo de alcantarillado y el sistema de agua potable. Por ahora el servicio está suspendido y las reservas de líquido se agotan. Además hubo un deslizamiento de tierra en el barrio Lindo. Los escombros llegaron hasta los patios de 2 casas. En el cantón Santa Lucía, en Guayas, más de 36.000 habitantes amanecieron inundados. La situación se agravó este viernes porque desde el lunes ya 5 sectores estaban conviviendo en medio del agua. Esto ocurre porque también se desbordó el río Daule y provocó pérdidas de 2.500 hectáreas de cultivos de arroz. Y casi después de como 18 años viene a suceder vuelta a esta inundación. En el cantón Salitre, en Guayas, más de 300 familias quedaron anegadas y algunos para salir de sus casas tienen que utilizar canoas. Personal de gestión de riesgos está levantando información de los cultivos perdidos y también del ganado afectado. Los perjudicados tuvieron que rescatar los enseres que flotaban dentro de sus viviendas. Arrancó el protocolo de seguridad en la represa Daule Peripa, que alcanzó su nivel máximo de operación a causa de las fuertes lluvias. Bessie Granja explica en qué consiste esta medida. Debido al fuerte invierno, la cota del embalse Daule Peripa alcanzó su máximo nivel de operación, por lo que inició el protocolo de seguridad. ¿En qué consiste? Cuando la infraestructura llega a su máxima capacidad de 6.000 millones de metros cúbicos de agua, se abren gradualmente las 3 compuertas radiales para evitar que ésta se rebose y la presión del líquido dañe el muro de contención o genere otras afectaciones. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, a través de la unidad de negocio Hidronación, está a cargo de estas operaciones. Hay que mantener ese margen de regulación, ese nivel máximo. Entonces no podemos llegar al punto crítico. Y ahorita no estamos en el punto crítico, lo que estamos haciendo es regulando para poder que la afectación o atenuar un poco las inundaciones que se puedan dar aguas abajo. Actualmente las compuertas se encuentran con una abertura de 1,50 metros. El flujo de agua entregado a la cuenca baja del río Daule en un minuto es de más de 60.000 metros cúbicos, que representan a 7.500 tanqueros llenos de agua. CELEC, junto a los municipios de 7 cantones y la Secretaría de Gestión de Riesgos, monitorean las condiciones y la operación del embalse. Una nueva caída de ceniza expulsada por el volcán Sangay provocó afectaciones en zonas agrícolas y comerciales de Chimborazo, Bolívar, Los Ríos y Guayas también. Habitantes de esas provincias advierten sobre daños en cultivos de maíz y frijol. William John con el informe.
Según los reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el cantón más afectado a escala nacional es Guamote, en Chimborazo. En una de sus parroquias, Cebadas, que cuenta con 12.000 habitantes, el material volcánico cubrió gran parte de los terrenos en los que se cultivan frutilla y tomate. Además, sus pastizales, principal alimento para el ganado, están contaminados. Algunos agricultores tuvieron que limpiar con mangueras para darle de comer a las vacas. Siempre hay afectaciones con los terneros pequeños, todo eso a veces llegan a morir porque eso afecta bastante en lo que es la alimentación de ellos. Y aseguran que el agua de los pozos también está contaminada. Mientras que el cantón Chillanes fue el más afectado en la provincia de Bolívar. Allí la ceniza cubrió toda la población, cerca de 400 kilómetros cuadrados. Plantaciones de maíz y frijol amanecieron llenas de polvo y si esta situación se mantiene, según las autoridades locales, se perderían grandes extensiones de cultivos en pocos días. La afectación es grande en la zona alta del cantón Chillanes. Los daños son incalculables al momento, ya que Chillanes vive en un 85% de la producción agropecuaria. La ceniza del volcán Sangay asimismo llegó a las provincias de la costa. Las calles de Babahoyo en los ríos estaban llenas de polvo, un ambiente que trastocó las actividades de esta ciudad de 178.000 habitantes. Con la calle se llena está llena de polvo, igual ese polvadero a uno de nuevo le viene a caer en los portales. La movilización se dificultó en las avenidas principales, también el transporte de productos hacia los mercados. Y en cantones de Guayas como Bucay y Juján se reportó también la caída de ceniza. El Instituto Geofísico indicó que esto se debió a que esta madrugada la nube de cenizas del Sangay alcanzó los 8 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter de este volcán que está en proceso eruptivo y su actividad se incrementó en los últimos 4 años. La oposición encabezada por el correísmo no logra afianzar sólidos argumentos para su acusación después de 4 días de comparecencias en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Francisco Garcés explica lo que ha sucedido hasta el momento. El correísmo y sus aliados en la Asamblea pierden argumentos para acusar al presidente Guillermo Lasso por un presunto peculado en Flopec. El primer revés para el correísmo se produjo el martes, cuando el principal testigo de la oposición, el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, no asistió. Fabián Pozo, el exsecretario jurídico de la presidencia, también llamado por la oposición, aseguró que todas las acusaciones contra Lasso son falsas y las irregularidades en el contrato de Flopec corresponden al gobierno pasado. Como en el presente caso existió o se presume que existieron irregularidades en una administración pasada, como es el caso del informe de Contraloría que se refiere al año 2020, le correspondía al gerente, representante legal de la empresa pública, iniciar acciones legales al respecto. Ese mismo día otro revés llegó con el contralor Carlos Riofrío, quien explicó que en el caso Flopec no hay informe de responsabilidad penal, solamente glosas de carácter administrativo, y por eso tampoco recomendó al actual gobierno la terminación del contrato cuestionado. Y por lo tanto la Contraloría en sus informes no emite ese tipo de recomendaciones. El exprocurador Íñigo Salvador afirmó que en el 2008, durante el gobierno del expresidente Correa, se les quitó a la Procuraduría y a la Contraloría sus facultades de control previo a la firma de contratos. Ese control previo de la Procuraduría General del Estado sí era una cortapisa a muchos actos de corrupción que a partir de entonces se han dado. El malestar del correísmo fue evidente. No solamente se puede estar permitiendo las respuestas que ustedes deseen. No, son las respuestas que merece el país, no las que yo desee. Y le pido que me baje el tono de la voz. Así pasaron los primeros 4 días de comparecencias en el juicio, que se extenderá en su trámite hasta mediados de mayo. Los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunciaron sobre la situación de violencia y las afectaciones que existen en el país. Exigimos en nombre de Dios a los violentos que abandonen las armas, que no maten a sus hermanos ni los extorsionen. La vida humana es sagrada. Demandamos políticas públicas que favorezcan la paz, el diálogo, el Estado de Derecho, la seguridad pública, la inclusión de todos. Deben evitarse medidas populistas que en lugar
de enfrentar los problemas del país lleven a una mayor violencia y desintegración. Pedimos a los líderes sociales y políticos a dejar de lado sus intereses personales e ideológicos y a velar por el trabajo, la salud, la educación, la seguridad del pueblo ecuatoriano. Hoy el presidente Guillermo Lasso fue dado de alta del Hospital Militar de Quito. El mandatario fue ingresado la noche del sábado con un cuadro de infección en las vías urinarias. Fue internado en la unidad de cuidados intensivos hasta el martes. Este viernes confirmó en su cuenta de Twitter que está de regreso a Carondelet y agradeció al equipo del hospital. Más adelante en Televistazo, ¿se han reducido los asesinatos en Esmeraldas por la presencia de la fuerza pública? Les contaremos sobre las cifras. La presencia militar en el límite político internacional en Carchi se refuerza ante la posible represalia de grupos armados irregulares de Colombia, que fueron retirados por el ejército del vecino país. Pablo Andrade tiene más detalles en el siguiente reportaje. El poblado fronterizo de El Chical, en Carchi, se encuentra en alerta tras la llegada de tropas militares de Colombia a Tayambí, un poblado ubicado a pocos metros de Ecuador. Este territorio ha sido dominado históricamente por disidencias del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y hoy es recuperado por el ejército del país vecino. Por ello, las Fuerzas Armadas ecuatorianas refuerzan con personal la zona fronteriza ante posibles enfrentamientos. Controlando el avance o el desplazamiento de estos grupos armados ilegales, en donde pues presumiblemente estarían haciendo base para desde ahí cometer actos ilícitos y en contra del ejército colombiano. A las poblaciones ecuatorianas que se ubican en esta zona, únicamente las separa de Colombia el río San Juan. Aquí se evidencia cómo a lo largo de 8 kilómetros proliferan cultivos de coca del lado colombiano, según el jefe de operaciones del ejército de ese país. Se han presentado muchos laboratorios y muchos campos, muchos cultivos de coca en estos sectores. Las operaciones coordinadas por el ejército de Ecuador y Colombia son en toda la frontera de Carchi. En la parroquia de Urbina se realizó un control binacional en un paso informal. Estos operativos nos ayudan en el apoyo para el control del narcotráfico, el tráfico de armas, de municiones que se puedan presentar acá en el sector. 4 destacamentos militares en frontera posee el ejército ecuatoriano en la provincia de Carchi. Las muertes violentas se redujeron en Esmeraldas. Un homicidio se registró en los últimos 10 días. Antes eran 28 por mes. Paul Romero amplía los datos. En las calles, los esmeraldeños dicen que después del terror que vivieron por la matanza en el puerto, la presencia de la fuerza pública les permite movilizarse y realizar sus actividades cotidianas con algo de tranquilidad. Casi 10 días aproximadamente que no hemos escuchado, no hemos visto, ni nos hemos enterado de muertes que lamentar, muertes por asesinato. Piden al gobierno que se mantenga la presencia militar y policial. Siempre, en todos los sectores más conflictivos tienen que estar. Claro, tienen que tener más grupos especiales para combatir esta inseguridad que tenemos aquí en la ciudad. En los 10 meses de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, el Estado ha invertido aproximadamente $7 millones. Desde el pasado 11 de abril, cuando ocurrió la matanza en el puerto pesquero, las Fuerzas Armadas y la policía incrementaron las operaciones coordinadas de seguridad, un efecto disuasivo temporal. En los últimos 10 días en este cantón fronterizo se registró una muerte violenta, cuando el promedio es de 28 homicidios por mes. De enero a marzo se registró 85 asesinatos en este cantón. En este momento, en toda la provincia de Esmeraldas, están 2.000 militares y 2.200 policías distribuidos en 7 cantones. El tráfico de tierras es otro de los problemas que agrava la situación en las 35 hectáreas declaradas como zona de alto riesgo en Monte Sinaí, en Guayaquil. En ese sector se negocian terrenos de forma ilegal desde $1.000. William John con el informe. Aquí siguen operando mafias que trafican terrenos en sectores donde está prohibido construir viviendas, incluso en áreas declaradas de alto riesgo, como este cerro, atravesado por una falla geológica. Los datos del municipio de Guayaquil indican que solo en este sitio hay más de 1.000 casas asentadas de forma ilegal,
sin papeles ni permisos. Como funcionarios municipales estamos prohibidos de legalizar en áreas de riesgo. Esta es una imagen satelital de 2014. 3 años después, en 2017, las invasiones aumentaron y ahora luce así, densamente poblada. Aunque la Secretaría de Control de Asentamientos Irregulares asegura que cada semana hay operativos, en este lugar se siguen construyendo casas de caña, mixtas y de cemento sin que nadie lo detenga o los desaloje. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, estos traficantes ofrecen un espacio o lote desde $1,000 que se abonan en cuotas mensuales. En algunos casos, los obligan a pagar cada semana por supuesta seguridad y acceso a un punto de luz. El Ministerio de Vivienda inició un proceso de regularización en toda esta zona de Guayaquil, en donde desde 2019 se denunciaron a 379 personas por uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, pero solo 56 han sido sentenciadas. El presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, fue designado nuevo ponente para que elabore el proyecto de dictamen sobre la consulta popular para la explotación de petróleo en el Yasuní. El proyecto, presentado por la jueza Carmen Corral, no tuvo respaldo. Paul Romero con el tema. La consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní genera división en los jueces de la Corte Constitucional. Por falta de apoyo al proyecto de dictamen elaborado por la jueza ponente Carmen Corral sobre la consulta planteada por el colectivo Yasunidos, el pleno de este organismo resorteó la causa este viernes entre quienes no apoyaron el proyecto de dictamen. El nuevo juez ponente es el presidente de la Corte, Ali Lozada. Para que la Corte Constitucional emita el dictamen de constitucionalidad previo a la convocatoria a la consulta popular, debe existir el respaldo de la mayoría absoluta de este organismo, es decir, 5 de los 9 jueces constitucionales. La pregunta que debe calificar la Corte Constitucional es: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? En la audiencia de este martes en la Corte, Petroecuador defendió la extracción de crudo del bloque 43 ITT, que actualmente produce un promedio de 55,000 barriles por día. Luego de la pausa, un informe de la Secretaría de Ambiente de Quito revela que la contaminación en la ciudad supera los límites indicados. Ya les contaremos. Además, Alejandro Toledo, expresidente de Perú, acusado en un caso de sobornos, será extraditado en los próximos días a ese país. La contaminación en Quito supera los límites indicados por la Organización Mundial de la Salud. Así lo revela un informe de la Secretaría de Ambiente de la ciudad. El principal factor son los vehículos debido a la mala calidad del combustible, informa Patricio Díaz. La zona comercial de Quito en los alrededores del Parque de la Carolina es uno de los focos de contaminación más importantes de Quito. Así lo determina el monitoreo de la Secretaría de Ambiente del municipio de la ciudad. A este sector se suman en el sur Picos en Guamaní y El Recreo. El centro, aunque tiene zonas peatonizadas, también es afectado. En el norte, la avenida Occidental. Esto en cuanto a contaminación vehicular. Pero Calderón y Carapungo sufren de algo más: el polvo que llega de las canteras. Y estos vientos y esta falta de cobertura vegetal hace que se resuspendan el material particulado y que provoque estas emisiones. De acuerdo a un informe de monitoreo de la Secretaría, en 2022 la contaminación vehicular superó los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Una exposición continua a ese tipo de polución afecta al sistema respiratorio, influye en enfermedades cardíacas y neurológicas. Hubo nuevos estudios y se dieron cuenta que efectivamente había otras afectaciones en el organismo. Sí, ahora se sabe que todos los órganos del cuerpo son afectados de una u otra manera por la contaminación. Aunque la contaminación está dentro de los límites de las normas nacionales, no cumple con los parámetros que recomienda la Organización Mundial de Salud. La Agencia de Tránsito y Movilidad busca reducir los accidentes en Guayaquil mediante clases de educación vial a los niños. Para eso organizó un curso vacacional en el Guasmo. Merly González con más del tema.
23 niños fueron parte de un vacacional de educación vial durante un mes en un área verde de la avenida María Argudo en el Guasmo Sur de Guayaquil. Ahí los pequeños participaron en actividades como talleres, charlas, prácticas vivenciales, juegos, ciclopaseos y exposiciones. He aprendido muchas cosas como las señales de tránsito, hemos aprendido cuándo debemos cruzar las calles, como el paso cebra, en donde también nos podemos parar para observar cuando el semáforo cambia, como el semáforo vehicular, el semáforo peatonal. Entonces me gustó la idea de que ella a su corta edad pues pueda también aprender sobre los procedimientos viales y todo, y las señales de tránsito más que todo, sí. El curso fue una propuesta realizada por la ATM junto a la fundación denominada Iniciativa Bloomberg para la seguridad vial en una zona intervenida para reducir los siniestros de tránsito y que ahora busca que los niños aprendan los conceptos viales básicos. Era un lugar bastante conflictivo porque no existía señalización como tal. Entonces se realizó el urbanismo táctico con el fin de que los peatones, en este caso los moradores, se sientan mucho más seguros al momento de transitar. Y el resultado ha sido positivo porque efectivamente los niveles de siniestralidad en la zona han disminuido bastante. El proyecto vacacional sobre ruedas también se llevó a cabo en la parroquia Cristo Rey. Estos cursos vacacionales se dictaron por primera vez en Guayaquil a un total de 50 niños. Los vecinos y habitantes del centro histórico de Quito trabajaron por varios años para lograr la reapertura de una unidad de policía comunitaria. Carlos Luis Carrillo cuenta que más unidades de este tipo se rehabilitarán en los próximos días. Después de 4 años que esta unidad de policía comunitaria fue vandalizada, los vecinos del barrio San Sebastián en el centro histórico la rehabilitaron. Prácticamente hemos colaborado todo el barrio, aunque sea con unos 20 centavos, $1, lo que quiera, pero todo el barrio ha colaborado. En esta UPC permanecerán 3 policías, quienes patrullarán el sector para brindar seguridad a los vecinos que últimamente han sido víctimas de la delincuencia. Esta UPC tiene una cobertura de 3 barrios principales, el barrio de San Sebastián, el barrio Cumandá, el barrio 5 de Junio. Según el comandante del distrito Manuela Sáenz, en los próximos días se restaurarán 2 unidades de policía comunitaria más en el sector de San Marcos y La Tola. Por su parte, los vecinos piden a las autoridades la dotación de equipo tecnológico que ayude al trabajo policial. El primer proyecto de ley de iniciativa ciudadana de este periodo ya inicia su trámite en la Asamblea. Se trata de una reforma que busca cambiar la composición del Consejo Directivo del IES, promovido por 2 organizaciones de jubilados. Patricio Díaz confirma que obtuvieron las firmas de respaldo necesarias. El legislativo tiene en sus manos una reforma que busca cambiar los poderes en el Consejo Directivo del IES. Aumenta de 3 a 5 sus vocales. Proponen 2 representantes de los afiliados, 1 de los jubilados, 1 por los empleadores y otro designado por el Ministerio de Trabajo. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Afiliados y Jubilados del IES Pichincha, la cual alcanzó 54.000 firmas de respaldo para que sea tratada por la Asamblea. Pero además del texto incluye otra reforma legal para que el IES pueda recibir el Banco del Pacífico como parte de pago de la deuda del Estado con la institución. Al ser una iniciativa ciudadana, la ley dispone un plazo límite diferente al de una ley tramitada ordinariamente. El texto llegó esta semana a la Comisión de Trabajo para su trámite. Existe un plazo de 180 días para el tratamiento de este proyecto de ley, o si no, será aprobado como fue enviado. Es decir, tenemos que trabajarlo de manera inmediata. Sin embargo, desde la llegada del proyecto a la Asamblea ya le restarían algo menos de 150 días. La repetición de las elecciones en Calacalí, parroquia rural de Quito, ya tiene fecha. Será un proceso inédito en el país, como informa Carla Delgado. Las elecciones para la Junta Parroquial de Calacalí en el noroccidente de Quito se repetirán el próximo 8 de octubre. Ocurre luego de que los votos nulos ganaran a los válidos. El proceso arrancará desde las primarias y el calendario ya está establecido. Tenemos la propuesta de que la campaña empezará el 19 de septiembre al 5 de octubre y la inscripción de candidaturas del 10 de junio al 24 de junio. Es un tiempo pequeño, lo que más hemos podido reducir. Los ciudadanos de la parroquia aspiraban que la renovación de autoridades se cumplan en el menor tiempo.
Es la primera vez que se repite un proceso electoral en el país. Este viernes se definirá el presupuesto para estos nuevos comicios. 125.000 beneficiarios de 7 provincias recibieron 4 millones de fármacos. Es el resultado del trabajo del Banco de Medicinas, que se constituye como una opción ante la falta de remedios en el sistema sanitario público de salud. Lenín Artieda con el informe. Son miles de ecuatorianos quienes se benefician en medio de la crisis sanitaria, que por ejemplo se evidencia en la falta de medicinas para quienes más lo necesitan. Hay una alternativa. El Banco de Medicinas es una organización adscrita al Banco de Alimentos, ente no gubernamental que desde el 2011 se convirtió en el vínculo entre las empresas productoras y comercializadoras de alimentos y las personas necesitadas. El Banco de Medicinas inició sus labores 4 años después, en el 2015, y hoy abastece a 50 dispensarios médicos en 7 provincias del país que distribuyen las medicinas de manera totalmente gratuita. Hemos llegado a más de 125.000 personas con más de 4.400.000 unidades de medicinas. La dotación de medicinas proviene de 7 laboratorios privados que abastecen trimestralmente al banco, que como buen 10 organiza una distribución adecuada en función de los requerimientos. Es verdad, no tienen medicinas para todas las enfermedades, pero sí para las más comunes. Podemos garantizar el tema de tratamientos específicos, en temas de hipertensión, tenemos esa tranquilidad de que siempre nos llegan, en temas de antigripales, en temas de gastrointestinales también tenemos esa garantía de la entrega del producto. La expectativa del Banco de Medicinas es ampliar su portafolio y poder dar una respuesta a los requerimientos de tratamientos de enfermedades complejas. Y están trabajando en ello. Como el cáncer, como la osteoporosis, que necesitan una medicina continua, y yo creo que es muy necesario que podamos hacerlo así. Por ello, los empresarios y la iglesia que encabezan esta iniciativa continúan trabajando en la búsqueda de más organizaciones privadas para que participen en este ejercicio directo de inversión social, a la vena de quienes más lo necesitan. El Ministerio de Salud y la Policía Nacional firmaron un convenio para que pacientes del Hospital Psiquiátrico Julio Endara reciban tratamientos con caballos. Alex Pila con este tema. La equinoterapia es un tratamiento cognitivo y emocional que busca una conexión entre el paciente y los caballos. La mente está conectada con el cuerpo, entonces trabajando en la parte física, podemos trabajar también sobre la parte mental y cognitiva y también afectiva, emocional. Adriana tiene 24 años y hace 7 meses sigue el tratamiento, que inicia con un calentamiento, la familiarización con su nuevo amigo, para después realizar un recorrido y actividades que le ayuden a la motricidad fina. La conexión es como una persona, como sentirse una persona, le tratamos, le besamos, nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy bacano porque es una persona, el caballo, como nosotros. Como ella, 132 pacientes se beneficiarán del tratamiento, luego que el Hospital Psiquiátrico Julio Endara firmó un convenio con la policía. Son pacientes de todo tipo de patología mental, son pacientes que están en este momento internados en el hospital, pero que están próximos ya a recibir el alta en un área de transitorios. Vamos a iniciar también con pacientes que están en área permanente, de permanente internación. Según la policía, es el primer convenio en Pichincha y esperan que se replique en otras ciudades. Están abriendo los convenios porque aquí hay algo importante que deben conocer. El único que puede derivar a la equinoterapia o la terapia alternativa es un médico especialista. Esa es la parte que arranca el proceso. Cada uno de los pacientes realizan esta actividad una vez por semana en la unidad de equitación de la policía.